Hoy nos vamos a sumergir en algo realmente especial. No es un gran tratado teológico, ni una de esas cartas monumentales a una iglesia entera. No. Es algo mucho más íntimo, casi una nota personal, una postal podríamos decir, enviada por el apóstol Pablo a un amigo. Totalmente. Pero que su brevedad no nos engañe, porque lo que se cuece aquí dentro tiene unas implicaciones gigantescas. Es una de esas pequeñas joyas que al mirarla con lupa revela un universo. Para que nos hagamos una idea del calibre del asunto, hay que visualizar el drama humano que hay detrás. Tenemos un esclavo, Onésimo. En algún momento le roba a su amo, un cristiano influyente llamado Filimón, y se escapa. Esto en el Imperio Romano era un delito capital. Era gravísimo. El fugitivo podía ser marcado a fuego, torturado o incluso crucificado. Rompía la base misma del orden social romano. ¿Cómo? Con el propio Pablo, que está prisionero. Ajá. Y en esa celda, o en ese arresto domiciliario, el esclavo fugitivo se convierte al cristianismo. De repente todo cambia. Ahí está el nudo gordiano. Pablo se enfrenta a un dilema monumental. La ley romana es clarísima. Debe devolver al esclavo a su dueño. Es su obligación. Claro. Pero ahora, Onésimo no es solo propiedad dañada, como lo vería la ley. Ahora es un hermano en Cristo. Es una encrucijada terrible. ¿Qué haces? ¿Cumples la ley y lo devuelves, sabiendo que puede enfrentarse a un castigo brutal? ¿O, por otro lado, proteges a tu nuevo hermano en la fe, pero quebrantando la ley y creando un conflicto con Filemón, que además es amigo tuyo y colaborador? Exacto. Y la respuesta de Pablo a todo este embrollo es precisamente esta carta. Pues nuestro objetivo hoy es desgranar esa respuesta. Vamos a ver cómo Pablo navega estas aguas tan turbulentas con una mezcla de afecto personal, una retórica brillante y una teología profundamente radical. No es solo lo que dice, sino sobre todo cómo lo dice. Cada palabra está elegida con un cuidado exquisito. Pues vamos a ello. Para entender bien la estrategia, primero tenemos que conocer a los jugadores. ¿Quiénes son exactamente los personajes de esta historia? Empecemos por el remitente. Es Pablo, pero fíjate en cómo se presenta. No dice Pablo, apóstol por la voluntad de Dios, como hacen otras cartas donde necesita afirmar su autoridad. No, aquí no. Aquí dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús. O sea, se presenta desde la vulnerabilidad, como alguien que sufre por su fe. Y no está solo, le acompaña Timoteo, al que llama el hermano. Ya nos está dando una pista del tono que va a usar. Totalmente. No es una orden, es una petición desde la humildad. Y en el otro lado, los destinatarios. Entiendo que la carta es para Filemón, pero se dirige a más gente, ¿no es así? Sí, y eso es clave. Se dirige a Filemón, a quien llama amado y colaborador nuestro, reconociendo su trabajo, pero luego amplía el círculo. Saluda a Fía, que probablemente era la esposa de Filemón, llamándola la hermana. Ajá. A Arquipo, quizás su hijo, a quien llama compañero de milicia, que es un término muy fuerte, y, muy importante, saluda a la iglesia que está en tu casa. O sea que esto no es una nota privada que Filemón pueda leer y guardar en un cajón. Precisamente, la está haciendo pública ante toda su familia y su comunidad. Desde la primera línea, Pablo está convirtiendo un asunto privado en una cuestión comunitaria. Claro. La decisión que tome Filemón no será en secreto, será un testimonio público de su fe. Es una jugada sutil, pero increíblemente inteligente. Vale. Presentados los personajes y el escenario, Pablo empieza a construir su caso. Y es curioso porque, antes de pedir nada, dedica un buen trozo de la carta a elogiar a Filemón. Sí, está preparando el terreno. Totalmente. Es una captatio benevolencia de manual, pero hecha con una sinceridad que la eleva. En los versículos 4 al 7, Pablo le dice: «Doy gracias a mi Dios siempre acordándome de ti en mis oraciones». Y le explica por qué. Le dice que ha oído hablar de su amor y de su fe. Pero hay una frase en el versículo 5 que suena un poco rara. ¿Cuál? Dice, la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Tener fe para con los santos? ¿Qué significa eso exactamente? Es una buena pregunta, porque la construcción en griego es peculiar y ha generado cierto debate. Algunos sugieren que es un quiasmo, una figura retórica, donde el amor iría con los santos y la fe con Jesús. Entiendo. Pero la idea más potente y la que tiene más sentido en el pensamiento de Pablo es que no se pueden separar, son dos caras de la misma moneda. Es decir, que la fe no es algo solo intelectual o místico.
Exacto. Para Pablo, la fe auténtica en Jesús se demuestra, se hace visible en el amor práctico hacia la comunidad, hacia los santos. Tu relación vertical con Dios es inseparable de tu relación horizontal con tus hermanos. Y Pablo le está diciendo a Filemón, tú haces esto de maravilla. Y luego usa una expresión muy potente, casi física. Dice que el amor de Filemón ha reconfortado las entrañas de los santos. Suena muy visceral. Es que lo es. En la cultura hebrea, las entrañas eran lo que nosotros llamamos el corazón, la sede de las emociones más profundas. Ah, vale. Al usar esa palabra, Pablo no habla de un sentimiento vago, se refiere a la generosidad práctica de Filemón. Le está diciendo, sé que has ayudado materialmente a los hermanos necesitados, sé que tu generosidad ha aliviado el sufrimiento real de la gente. Establece un hecho irrefutable. Filemón es un hombre bueno, generoso y compasivo. Y una vez que ha puesto ese espejo delante de él, es cuando va a hacer su petición. Justo. Después de todo este elogio, que es casi como una caricia, se nota que Pablo está a punto de pedir algo grande. Podría haber sacado la carta de «Soy un apóstol, haz lo que te digo», ¿verdad? Podría, sí, y de hecho lo dice. El giro que da aquí es una lección de liderazgo. Es el corazón de la carta. Pablo lo dice explícitamente. Tengo plena libertad en Cristo para mandarte lo que conviene. Afirma que tiene la autoridad apostólica, pero a continuación dice, prefiero más bien rogarte por amor. Deja su autoridad en la puerta. La deja a un lado y apela a otra cosa. Su apelación es personalísima. Se apoyan tres pilares emocionales muy fuertes. Primero, por amor. Segundo, apela a su propia condición, siendo como soy, Pablo ya anciano. Al respeto por la edad. Exacto. Y tercero, el golpe de gracia. Y ahora, además, prisionero de Cristo Jesús. Es una apelación desde la debilidad, desde el sufrimiento, desde las cadenas. Y es desde esa posición de vulnerabilidad que finalmente menciona a Onésimo. Y las palabras que usa para describirlo son, bueno, asombrosas. Lo son. No dice el esclavo que huyó, sino mi hijo, a quien engendré en mis prisiones. Lo llama su hijo. Es una afirmación absolutamente radical. Pensemos en el contexto. Pablo, ciudadano romano, un fariseo de formación, está llamando hijo espiritual a un esclavo fugitivo, una persona que legalmente era considerada un objeto, una herramienta parlante. Y no se detiene ahí. No. Un poco más adelante, dice que al enviárselo de vuelta, le está enviando mis propias entrañas. Un momento. Usa la misma palabra que antes, la de las entrañas de los santos. La misma. Es como si dijera, Filemón, tú has reconfortado el corazón de muchos. Ahora te pido que reconfortes mi propio corazón, que es Onésimo. Está creando un vínculo emocional tan fuerte que rechazar a Onésimo sería como darle una bofetada al propio Pablo. Y aquí es donde he leído que hay un juego de palabras muy ingenioso con el nombre de Onésimo. No lo acabo de pillar del todo. ¿Puedes explicármelo? Claro, es una genialidad. El nombre Onésimo, en griego, significa útil o provechoso. Ah, vale. Pablo juega con esto de forma brillante. Le dice a Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, en griego akreston, pero ahora a ti y a mí nos es útil, en griego eukreston. De inútil a muy útil. Exacto. ¿Ves el juego? Ha pasado de ser un problema, una pérdida económica, a ser una bendición, un miembro valioso de la comunidad cristiana. Su conversión lo ha transformado por completo. Incluso en un sentido práctico. Exacto. Y Pablo va un paso más allá. Sugiere, con una delicadeza exquisita, que quizás todo este desastre tenía un propósito divino. No dice cuando se fugó, sino cuando se apartó de ti por algún tiempo. ¿Con mucho tacto? Muchísimo. Y añade un quizás especulativo. Quizás se apartó por un tiempo, para que le recibieses para siempre. ¿Para siempre? ¿En qué sentido? Ahí está la clave de todo. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado. Esta es la bomba que Pablo suelta, en mitad de la carta. La relación entre ellos ya no puede definirse por la ley romana de propiedad. Claro. Ha sido reemplazada por una nueva realidad, la fraternidad en Cristo. Onésimo vuelve, sí, pero ya no es el mismo, y por lo tanto, la relación tampoco puede ser la misma. El argumento emocional y teológico es potentísimo. Pero por si acaso Filemón todavía tuviera dudas, sobre todo por la parte económica,
Pablo saca el último recurso. Sí, es un movimiento maestro. Se adelanta a la objeción más obvia de Filemón. Este hombre me robó, me ha causado un perjuicio. Y Pablo dice, en el versículo 18, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. A tu cuenta. La palabra que usa en griego para ponlo a mi cuenta no es coloquial, es un término técnico-comercial, el que se usaría para transferir una deuda en los libros de contabilidad. Es como la versión del siglo I de no te preocupes, yo te hago un bizum. Exactamente eso. Y para que no quede ninguna duda de que va en serio, añade, yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Esto era el equivalente a firmar un pagaré. Una promesa legalmente vinculante. Sí. De hecho, muchos teólogos ven aquí una imagen preciosa de lo que es la sustitución penal, la idea de que la deuda de uno es cargada en la cuenta de otro. Pero justo cuando parece que está siendo increíblemente generoso, le mete una puya a Filemón. Una estocada verbal de una elegancia sublime. Justo después de decir yo pagaré, añade, por no decirte que aún tú mismo te me debes. Uf. Es un recordatorio sutil, pero demoledor. Le está diciendo, Filemón, no nos olvidemos de que tu propia vida espiritual, tu conversión, probablemente me la debes a mí. Pone las cosas en perspectiva, desde luego. Claro. La deuda de Filemón con Pablo es espiritual y eterna. La de Onésimo es material y finita. Es incontestable. Y creo que vuelve a jugar con el nombre de Onésimo una última vez, ¿no es así? Sí, es el remate final. En el versículo 20 le dice, sí, hermano, tenga yo de ti algún provecho en el Señor. El verbo que usa para provecho viene de la misma raíz que el nombre Onésimo. Ah, claro. Es como decir, anda, Filemón, concédeme este Onésimo, este beneficio, y reconforta mi corazón en Cristo. Eleva toda la transacción del plano financiero al espiritual. Y termina esta sección con una confianza que casi parece presión. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué es ese más? Está pidiendo que lo libere. Esa es la pregunta del millón. El texto no lo dice explícitamente y probablemente es intencionado. Ese más de lo que te digo podría ser efectivamente la manomisión, la liberación legal de Onésimo. Pero no se lo ordena. No, porque eso iría en contra de todo el espíritu de la carta. Pero deja la puerta abierta de par en par para que Filemón tome la iniciativa. Lo que está claro es que, como mínimo, esperaba que la relación amo-esclavo se transformara en una de auténtica fraternidad. La carta ya casi termina, pero Pablo añade una postdata que no tiene desperdicio. Cierto, y es otro toque de presión sutil. Le dice, prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Básicamente le está diciendo, espero que me liberen pronto, y cuando lo hagan, iré a verte. Y veré en persona qué has decidido. Exacto. Es una forma de asegurar que su petición no caerá en saco roto. La visita del apóstol servirá como una auditoría amistosa. Luego ya termina con los saludos de sus compañeros en Roma y la bendición final. Si damos un paso atrás y miramos el conjunto, es increíble. Tenemos una carta personal sobre un problema concreto entre tres personas que acaba siendo un desafío en toda regla a la esclavitud. Pero no lo hace con un manifiesto abolicionista. No, esa no era su estrategia. Pablo no busca una revolución social, sino una transformación de las relaciones humanas desde dentro. Socava la esclavitud no atacando la ley, sino introduciendo un principio mucho más poderoso: la familia de Dios. Claro. Si el amo y el esclavo son hermanos amados, la dinámica de poder y propiedad se desmorona desde su misma base. Entonces, si tuviéramos que resumir las lecciones clave que nos deja esta pequeña carta, Yo destacaría tres. Primero, el poder de la persuasión basada en el amor frente a la imposición por autoridad. Una lección de liderazgo brutal. sin duda. Segundo, la idea radical de que la fe en Cristo crea una nueva humanidad donde las distinciones sociales del mundo, amo, esclavo o rico-pobre, quedan en un segundo plano. Y tercero, nos muestra una fe profunda en la providencia, la creencia de que incluso de un acto tan negativo como un robo y una fuga, Dios puede sacar un bien mayor. Y nos deja con una pregunta, una escena congelada en el tiempo. Exacto. Pensemos en el momento final que la carta no narra. Onésimo probablemente es quien entrega esta carta. Imaginemos la escena. Filemón está en su casa, en Colosas, llegan los mensajeros, reconoce a su esclavo fugitivo. Uf, qué momento.
Le entregan el rollo de papiro, lo abre, lo lee, y mientras lee, Onésimo está ahí, de pie delante de él. ¿Qué pasaría por la cabeza de Filemón? La ira por el robo, la ofensa. Pero también las palabras de Pablo, su padre espiritual, rogándole desde la cárcel. Toda esa tensión está en el aire. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Hubo un abrazo? ¿Hubo un perdón? ¿Le concedió la libertad? La carta de forma magistral no nos lo cuenta. Nos deja con esa imagen suspendida, obligándonos a nosotros a meternos en la piel de Filemón y a preguntarnos, ante una ofensa y con una llamada tan clara a la reconciliación, ¿qué habríamos hecho? La decisión queda abierta.